A la hora de evaluar la pertinencia o no de incorporar un intérprete de lengua de señas en una psicoterapia, tenemos que evaluar el contexto. No es lo mismo que llegue un paciente que vive en Capital Federal, que va a ir a una consulta presencial, a mi consultorio, que yo no hablo lengua de señas y que me pida un turno, a que un psicólogo o psicóloga reciban un paciente, por ejemplo, en una guardia del hospital, en una situación de emergencia o en una situación de internación. No es lo mismo el contexto en el que se va a realizar la psicoterapia. Entonces me parece que antes de decidir si corresponde o no corresponde, tenemos que evaluar el contexto. Por supuesto que en una situación de emergencia o que en una zona de nuestro país en la que no hay accesibilidad a un profesional hablante de lengua de señas, yo siempre voy a elegir la presencia de un intérprete a que el analista o el psicólogo intente comunicarse y comprender al paciente de modos rudimentarios. Entonces, primero, evaluar el contexto. Después me parece que es muy importante escuchar la transferencia del paciente, la demanda del paciente. Las personas sordas que toman la decisión de empezar una terapia con un psicólogo que es oyente y que no habla lengua de señas y que van a incorporar un intérprete en ese espacio, tienen que poder dar cuenta de esa decisión. Tal vez te elige porque sos súper recomendado, o te elige porque sos una psicóloga famosa, o te elige porque le quedás a la vuelta de la casa, no lo sé, pero a mí me parece que es muy importante como profesionales evaluar esa demanda, ¿sí? Y en definitiva, la decisión final puede ser del paciente porque es su discurso el que va a estar traducido por otro. Entonces, me parece que hay que respetar esa decisión del paciente. Por otro lado, también pienso que no es lo mismo con cualquier orientación de psicoterapia. Hay algunas orientaciones que no van con un intérprete. Por lo menos para mí, el psicoanálisis no puede ir con un intérprete de por medio. ¿Pero por qué? Porque el psicoanálisis trabaja con los significantes del sujeto, trabaja con su discurso, trabaja con la sutileza en la elección de las palabras. Y no es lo mismo, por ejemplo, hablar de la cuarentena y hacer la seña esta, que hacer la seña esta, o que hacer la seña esta. Y eso me pasó. Y yo creo que si un intérprete las tres señas las traduce como cuarentena, ahí se está perdiendo la sutileza en el discurso del paciente. Entonces, en un psicoanálisis, a mí me cuesta un poco más pensar hacer un tratamiento con la intervención de un intérprete. Sin embargo, hay otras psicoterapias que puede ser que se lleven un poco mejor con esta presencia, sin desconocer las dos que dije anteriores, el contexto en el que se inicia ese tratamiento y la demanda de tratamiento del paciente. Pero por último, y a mí me lo preguntaron desde mi opinión profesional, entonces los voy a invitar a que nos pensemos como profesionales. Me parece que hay una cuestión de ética en la propia escucha. Lo primero que nos preguntamos los analistas, por lo menos, y me parece que vale a todos los profesionales de cualquier orientación psicológica, es ¿por qué yo elijo escuchar a esta persona? ¿Por qué yo acepto escuchar a este paciente, a este sujeto que viene con una consulta? Entonces, cuando llega la persona sorda y yo acepto un tratamiento con un intérprete de lengua de señas sin tener la menor idea de qué se trata la sordera, porque no hablo lengua de señas y tampoco me formé en esto. Porque también, miren, otra cosa que se me ocurre es, ¿podemos ser psicólogos especializados en personas sordas y no hablar lengua de señas? Pero bueno, y voy a volver a este escenario que se nos planteó a través de una pregunta que es, yo soy una psicóloga común, no tengo la especialización en sordera, no hablo lengua de señas, ¿corresponde o no corresponde que atienda a un paciente sordo con un intérprete? Entonces ahí me parece que es primero muy importante escucharnos a nosotros mismos como profesionales respecto de por qué yo estoy aceptando escuchar a esta persona.
Tiene que ver con que pobrecito es sordo, no va a encontrar. Tiene que ver con que me interesa el caso, me resulta desafiante. Tiene que ver con un interés teórico. Tiene que ver con que me viene derivado de un colega, entonces no le quiero fallar a mi colega. Yo creo que es muy importante preguntarnos por qué estoy aceptando a este paciente en estas condiciones. Y después, y ahí sí voy a la cuestión bien ética del ejercicio profesional, que tiene que ver qué voy a hacer con este espacio, qué voy a hacer con esto. Lo primero que hay que hacer es estudiar, investigar. Hay muchas personas que se dedican a la psicología y que no tienen ni la menor idea de que existimos los especialistas que hablamos lengua de señas. Realmente no lo saben, porque esto es algo que yo les contaba el otro día, es muy novedoso y hay personas que nunca se lo imaginaron. Entonces, si vos sos una psicóloga, un psicólogo y te llega este paciente, lo primero que tenés que hacer es investigar. ¿No existirá algún psicólogo que hable lengua de señas a quien yo le pueda derivar este caso? Suponete que el caso te interesa, porque ahí hay un desafío para vos, por ejemplo, profesional. Bueno, búscate un supervisor que esté formado en la temática y que te pueda orientar. Ponete a estudiar, porque en todo caso, si te interesa tanto y lo consideras un desafío, está bueno formarnos en esto. Entonces ponete a estudiar, busca bibliografía, empieza a aprender lengua de señas. En definitiva, lo que quiero decir es que no hay una respuesta única. A mí me parece que hay que evaluar todas las condiciones y todas las variables que se están poniendo en juego a la hora de empezar una psicoterapia con un psicólogo que no habla lengua de señas y que vamos a pedir la intervención de un intérprete. Está de más que aclare que el intérprete tiene que ser profesional y tiene que estar bajo el secreto profesional. Yo de ninguna manera voy a aceptar que el intérprete sea un amigo, un familiar, una maestra, el intérprete que trabaja en mi escuela y entonces me hace la gauchada de venir. De ninguna manera. Este intérprete tiene que estar regularizado, tiene que estar encuadrado en el espacio de la psicoterapia. Tiene que recibir un pago, que hay un montón de cuestiones formales que se tienen que dar para garantizar que este intérprete está ocupando un lugar profesional. Ahora bien, si me preguntan a mí, en mi opinión, más allá de todas estas variables, yo sí soy una psicóloga formada en lengua de señas y que sabe que existimos los profesionales que nos dedicamos a esto. Entonces me parece que es fundamental que por lo menos cuando estamos en un espacio de psicoterapia no medie un intérprete. ¿Y por qué lo digo? Porque nosotros trabajamos con el discurso del paciente y porque un intérprete no puede garantizar al 100% la transmisión de las ideas. Y porque muchas veces al sujeto mismo le cuesta transmitir las ideas, darnos a entender. Vieron que a veces nos pasa que decimos, no sé cómo hacer para explicarlo. Y esto es muy complejo que quede en manos de otro. Tiene que ser un intérprete muy formado para que no se le filtre su propia interpretación de nuestro discurso. Justamente un intérprete interpreta. Es un tema sumamente interesante y que me parece que da para seguir pensando y para seguir reflexionando. Así que los invito a que escriban sus comentarios, sus ideas, sus reflexiones y cualquier cosa, si tenemos que seguir, nos encontraremos en un vivo y seguimos.